En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos de inmediato saludando a Pablo Rebolledo, sociólogo, militante de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Pablo. Ahí está encendiendo el... Muy buenos días. Ahí está, el mute. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Buenos días, Álvaro, Constanza, Paz. Y Paz Charpentier, abogada, ¿cómo Muy se llama? buenos días. De la Fundación Hola, Juntos Paz. Más Libres. ¿Qué tal, qué tal? Comencemos. Muy buenos días. En Meta el Diálogo. Feliz de, aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan en este día 4 de septiembre, el Día de la Libertad y la Democracia, estimado Álvaro. Nosotros hablamos del Día del cumple un Vino. año. Y Sí. La Paz nos trae aquí otro... Sí, Si nosotros no, hablando del el vino, Día de la pues. Libertad y de la Democracia. El día Bien. 4 de septiembre se cumple un año desde la gesta del año pasado, del 4 de septiembre, del rechazo importante que tuvimos al fracasado texto del Consejo Constituyente anterior. Oye, ¿y si llegara a perder ¿cómo se llama? La carta El ahora. plebiscito de salida el próximo mes de diciembre? ¿Cuándo es el 17? 17 de diciembre el plebiscito Sí. salía, efectivamente. Si votara el rechazo, ¿cómo le llamarías a ese día, Paz Charpentier? ¿A cuál? ¿Al del 17 de diciembre? Sí. Sí. ¿O al cual? 17 no de lo diciembre. sé. ¿Ah? No lo sabemos se lo todavía. Disculpa que me ¿no? ponga cargante, digamos, ¿A Pablo pero... se le ocurre algún No. nombre? No. No, yo solo recordar que también el 4 de septiembre, la antigua fecha de la elección presidencial, fue un día sí. como hoy hace 53 años también que se eligió el presidente Allende, el presidente Frei. Y además, es verdad, el Día del Vino es valioso porque la primera carta en que Pedro Valdivia pidió vides y viñas para evangelizar Chile está fechada un 4 de septiembre. Tal cual. ¿Viste? Quedémonos con el vino, mejor, ¿para qué nos vamos a meter en los temas densos? Ah, ¿no? porque puede ser un punto de unión. Claro. Oye, ¿qué...? El 4 de septiembre es un punto de unión, ¿eh? Exacto. O sea, cuando hablamos de un 60%, más del 60% de ciudadanos en una posición, me parece que es un punto de unidad ese. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando acá en San Pedro y en general en el Gran Concepción, con este desastre que hay en el transporte público, con la enorme congestión que hay en los caminos, en las carreteras, en las calles del Gran Concepción, y que devino el día viernes en esta tragedia tan terrible, en donde 7 personas murieron y a lo menos 10 quedaron heridas, 11 heridas, algunas de ellas van a quedar, como se le llama, secueladas para toda la vida. Entonces hay ahí un asunto que nos debe preocupar y que debe ser también objeto de políticas públicas que permitan resolver este desastre en el que se ha convertido el Gran Concepción. Comencemos contigo, Pablo Rebolledo. ¿Qué reflexiones te trae todo esto? Bueno, varias reflexiones. Primero, solidaridad con las familias de las víctimas, algunos de ellos conocidos de la Universidad de Concepción. Es terrible la situación. Y al pensar sobre esto quería ponerle un poco más de análisis. Uh-huh. Yo en la línea 23 San Pedro del Mar, así como también en la 22, yo fui un usuario frecuente hace algunos años y tengo los peores recuerdos y anécdotas. O sea, la primera vez que pagando como estudiante secundario que pedí un boleto escolar, el conductor se paró y me ofreció combo. Recuerdo estar cerca del mercado en Avenida Los Carreras, que alguien se bajara a comprar dejando a toda la gente arriba. O una vez incluso al año 2011 me asaltaron arriba de uno de estos buses personas que dejaron subir gratis. Entonces, más allá de la anécdota personal, pienso que el transporte público es algo esencialmente público, lo dice su mismo nombre. Entonces, si el Estado va a renunciar a hacerse cargo de algo tan esencial como el transporte, para que las personas puedan cumplir el resto de sus derechos, y se lo va a entregar a privados con fines públicos, la fiscalización tiene que ser durísima. No puede, o sea, si no se hace cargo de la función pública del Estado y se lo entrega a privados, tiene que hacerse cargo de que sea con distintos estándares, porque cuando el transporte se deja a privados, un barrio estigmatizado como Boca Sur queda a la voluntad del mercado. ¿Qué pasa cuando el transporte queda al arbitrio del mercado?
no tenemos, por ejemplo, transporte a las 24 horas, a diferencia de otras regiones, Claro. donde sí el Estado pone otras reglas. La calidad del transporte depende de dónde vives. O sea, si vives en la ruta 160 tienes una calidad, si vives más cerca de la ruta 150 tienes otra calidad. Y los estudiantes no pueden acceder siempre al beneficio de pagar el pasaje de estudiante, ¿no? A diferencia de la región metropolitana, en donde al usar tarjetas electrónicas VIP se puede usar todo el año. Acá en verano no siempre lo logran los estudiantes. Entonces, primero, ¿cómo se están portando los privados? Y segundo, ¿qué regulación está poniendo el Estado? Y acá algunas preguntas. ¿Se están usando todas las flotas de buses? Que además han recibido subsidios por las flotas de buses, sobre todo en pandemia. Y recordemos que en Concepción, en la región, no pasaban muchas micros en pandemia. ¿Tienen los choferes contratos de trabajo? No. O sea, lo que decía el dirigente de los trabajadores de San Pedro del Mar era terrible, que el incentivo perverso que tiene es porque decía no tener un sueldo que era todo por el boleto cortado. Entonces, dicen, y se dice mucho que no hay choferes, pero ha existido fondos públicos para capacitación, hay mujeres que se han capacitado también para Sí. trabajar como choferes. Y las propuestas que escucha muchas veces del mundo empresarial es como, no, deberían reducir los requisitos de los migrantes para que puedan trabajar como choferes. Entonces, creo que el Estado no puede desentenderse tampoco. Pero a la vez uno, escuchando a la delegada Dresner, veía que este vehículo, este bus, no tenía la revisión técnica y que la empresa había sido fiscalizada. Y eso se suma a lo que dice el presidente el secretario del sindicato, que lo escuchaba recién, que decía que habían la misma empresa fiscalizado un jueves. Sí, el de antes. Que si el Estado va a estar ausente en el transporte público, tiene que ser duro y poner reglas claras. En fiscalización, en lograr que estén en recorrido todas las máquinas, en lograr que los trabajadores tengan las condiciones mínimas dignas, que tengan por lo menos un contrato de trabajo. Y bueno, si bien la ausencia del mercado o del Estado o presencia del mercado no tiene nada que ver con un accidente de estas características, sí creo que la situación de la Ruta 160 es paradigmática en cómo la planificación urbana y el ordenamiento territorial en Chile ha estado nuevamente al arbitrio del mercado. No vemos, uno si ve en los últimos 15 años cómo se ha modificado el paisaje de la Ruta 160, no ha sido por el interés común, no ha sido por el bien general, ha sido simplemente el interés individual de cada inmobiliaria, de cada persona que se va a ir ahí, pero sin una visión de Estado general. Y por último, ¿cómo es posible que desde el año 2002 no tengamos una licitación? O sea, ¿cómo ha cambiado la región desde el 2002 hasta ahora? Y muchas veces son presiones pequeñas. Y me recuerdo, por ejemplo, cuando el Biotren llegó a Coronel, los choferes de Lota Coronel cortaron la ruta 160, hicieron barricadas, no dejaron a la gente llegar a sus casas, porque hay personas que no quieren quedarse sin un negocio. Oye, bueno, yo recojo algunos de los puntos de Pablo, ¿cierto? Efectivamente, creo que se deberían exigir estándares mínimos para la calidad del transporte público. O sea, no está bien que en el fondo haya algunos lugares que tengan muy buen servicio y otros que no. De hecho, yo el fin de semana estuve en Santiago y tú te quedas grande la diferencia. Tomé micro. Y claro, súper distinto, o sea, hay accesibilidad universal, ¿cierto? Las micros son súper distintas a las que tenemos nosotros acá, lo que ya hemos hablado también de que están conectados el servicio de red. Entonces, hay mucha diferencia incluso dentro del país respecto al transporte público. Aparte de eso, hay una alta competencia, ¿cierto?, por recoger pasajeros para que los micros puedan ganar más. Hay temas con los salarios, con los contratos, la calidad o el estándar de las micros. Y creo que también lo que ocurre un poquito, ¿cierto?, lo que hemos estado conversando, que son un poco los efectos negativos de poner primero lo económico por sobre las personas y su bienestar. O sea, aquí claramente hay muchas decisiones que están pasando porque se da prioridad a generar mayores recursos, a tener más recursos. Y por eso también un poco lo que nos mencionabas tú, Pablo, y que mencionaba también Claudio Guerrero, que está dentro de los micros, ¿cierto?, que nos decía que existió esta fiscalización y que la empresa responsable o los que estaban a cargo de la fiscalización dejaron igual funcionando esta micro que no estaba en condiciones de hacerlo.
No sé qué piensas tú, Paz, al respecto. ¿Están funcionando las fiscalizaciones? ¿Quiénes son los responsables de las cosas que están ocurriendo? Bueno, efectivamente, yo primero también quiero enviar un fuerte abrazo a las familias que han perdido a sus seres queridos, también a las comunidades escolares. Había 2 profesores entre las personas fallecidas, profesores del Liceo San Pedro, de un liceo que forma parte de mi comuna por lo demás y que conozco muy de cerca. Y también enviar un fuerte abrazo a las personas que hoy día están batallando por su vida en los distintos establecimientos de salud de nuestra región y que son parte de los accidentados de esta terrible situación. Eso primero que todo, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Salvar las vidas primero. Y luego, bueno, yo estoy de acuerdo en gran medida con lo relativo a aumentar la fiscalización, a homogeneizar el transporte público, porque vemos que en distintas líneas en la región tienen condiciones distintas, ¿verdad? Eso pasa por sí o sí una modificación del tipo regulatorio que permita establecer una adecuada relación entre los conductores, los dueños de las micros y quienes se adjudican al final del día las licitaciones de las líneas, etcétera. Ahí hay un problema importante que hay que resolver, sin ninguna duda. Entre otras cosas, también los temas de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los conductores se han visto afectados por la delincuencia. No solamente robos, sino también golpes, apuñaladas. Recordarán hace algunos meses atrás a un conductor asesinado en la terminal de uno de los buses en Chiguayante. De hecho, eso gatilló una serie de protestas, de manifestaciones por parte de los conductores bastante importantes en la región, junto a otros temas, ¿verdad? Pero a mí lo que comparto con Pablo un porcentaje importante de las cosas que señaló, pero aquí el que está encargado de la fiscalización, estimado Pablo, es el gobierno, es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Ellos son los encargados de fiscalizar el transporte público, que puede tener una serie de problemas. Yo estoy de acuerdo con eso, que hay que solucionarlos, también estoy de acuerdo con eso. También las diferencias que nuestro transporte público tiene con respecto a la región metropolitana, o sea, hay una distancia importante. Desde el pago, que aquí es directo y allá es con tarjeta, lo que permite sin duda alguna una mayor seguridad por parte de todos quienes asisten y utilizan el transporte público. Pero la fiscalización está a cargo del ministerio. Entonces, aquí también un llamado al gobierno a hacer la fiscalización que corresponde. Eso primero que todo. Y segundo, a no reaccionar con medidas que lisa y llanamente nada tienen que ver, digamos, con la seguridad en el transporte público o con que permita, digamos, disminuir esta serie de accidentes que hemos visto, como el dramático que ocurrió en San Pedro de la Paz hace algunos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno no fue hacer modificaciones regulatorias, no fue homogeneizar el sistema, no fue sentarse a conversar con los dueños de las líneas, con los dueños de las micros y con los conductores, ¿verdad? O sea, la respuesta fue restricción vehicular para la ruta 160. Todos sabemos que en Concepción existe un problema vehicular muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con la estructuración y la organización de la ciudad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no puede ser esa la medida. O sea, aquí hay infraestructura que se debe construir y mejorar, digamos, y no perjudicar a quienes utilizan sus propios vehículos para trasladarse en una ruta que, además de ser insegura, como ya lo vimos hace algunos días, además de tener que gastar directamente mucho tiempo más adicional para poder trasladarse a sus respectivos trabajos, bueno, también le vamos a impedir a utilizar a esas personas que han logrado adquirir su autito para poder trasladarse un poco más cómodo y seguro, a utilizarlo algunos días de la semana con ocasión de este accidente, porque, digámoslo, o sea, ¿cuál es la vinculación directa que existe entre esta restricción vehicular y el accidente que costó con la vida de tantas personas? Yo creo que esa es la respuesta del ministerio, esa es la respuesta de este gobierno a este tipo de accidentes. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, bueno, yo lamento además que el presidente de la República ha atendido que, de hecho ayer el Biotren decía que este es uno de los accidentes, sino el accidente más importante que ha tenido el Biotren en su historia. Y sin embargo, bueno, los liderazgos de este gobierno, particularmente el presidente de la República, por ejemplo, no se ha referido a en circunstancias que ha costado la vida de tantas personas. Entonces yo creo que ok a todo lo que se indica, pero con beneficio de inventario, es decir, con todas estas cuestiones que a mí me parecen súper fundamentales, porque es bien fácil, digamos, poner la pata encima, digamos, y no da ninguna respuesta que sea razonable o que esté directamente y estrechamente vinculado con lo que fue el accidente, estimada Constanza. O sea, esto que yo creo, Paz,
yo no soy aquí el defensor de las decisiones del gobierno, pero yo tengo la impresión que esta medida de restricción vehicular está más bien vinculada con el fallo en el puente ferroviario, que con el accidente en el cruce Boca Sur, que yo diría apuró el asunto, pero está no es lo que sale hoy día en el Mercurio respecto a la restricción vehicular. Claro, yo tengo la impresión no es esa la razón. Yo tengo la impresión que va por ahí. No sé qué fuente tendrá el Mercurio en realidad, pero a ver, lo que pasa es que se nos fue el tiempo y quedaron algunas cosas dando vuelta. No sé qué más podríamos agregar en los 30 segundos que nos quedan. Yo creo que es mejor dejar la conversación hasta acá, salvo que quiera en un par de segundos decir algo, Pablo Rebolledo. Yo solamente agregar que recordemos que cuando se gastó un montón de recursos en el Transantiago, los parlamentarios de regiones lograron crear los fondos de espejo, el Fondo de Apoyo Regional, el FAR. Sí. ¿Y en qué se usa en la región metropolitana? 100% en transporte público. ¿Y en qué se utiliza en el resto de las regiones? Yo alguna vez pude revisar en qué se utilizaban los fondos del FAR en la región del Biobío y no eran para transporte. Entonces, el gobierno central o la decisión democrática del Congreso ha sido, ok, por cada peso del Transantiago se entregan fondos para regiones, pero en Santiago eso no se cumple en transporte y acá no se usa en transporte, entonces... Efectivamente. Y no muchas veces no se destinan ni siquiera los fondos, Pablo, o sea, el nivel de centralismo que hay en esta materia y que no solamente afecta a nuestra región, la región del Biobío, es a nivel nacional. O sea que hay una deuda muy, muy importante respecto al transporte público. O sea, la reflexión que a uno le queda por hacer, Pablo Rebolledo, es ojalá que esta crisis que devino de esta tragedia signifique efectivamente un cambio radical en el transporte público en el Gran Concepción, porque lo que hay ya no resiste más. O sea, hemos hecho un análisis acá, cada uno desde su propia experiencia, lo que han dicho ustedes, lo que plantearon recién los dirigentes de los microbuseros, que también tienen cosas que decir, dan cuenta de una crisis absoluta y total del transporte público en el Gran Concepción. Entonces ojalá que esta tragedia sirva para que las cosas cambien y que no sigan igual, y que no sean medidas parches y que haya efectivamente un liderazgo, y ahí, bueno, tendrá que asumir su rol la delegada presidencial Daniela Dresner para impulsar cambios de verdad en el sistema público del Gran Concepción. Eso es lo que uno espera. Claro, yo creo que más allá de una demanda, ¿cierto? Sí. Mayor fiscalización desde el gobierno. Que se anden querellando en contra del... Claro. Eso está bien, puede ser. Es una medida. Pero uno espera en este minuto liderazgo. Exacto. Que se tomen decisiones. ¿Cuántos asaltos más, cuántas irregularidades, cuántas vidas más tienen que perderse, ¿cierto? Para que se tomen medidas para mejorar el estándar del transporte público. Y ojalá que venga el ministro de Transporte aquí, que se interiorice de la realidad, porque el ministro de Transporte no ha venido nunca, Pablo Rebolledo. Paz Charpentier no ha venido a la región del Biobío. Entonces, insisto, liderazgo del gobierno. El gobierno tiene que asumir su rol. Paz, gracias por estar acá. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Pablo, Álvaro, Constanza y por supuesto a todos los que nos escuchan. Feliz 4 de septiembre. Que les vaya bien. Gracias, Pablo. Recordando el triunfo popular de 1970, un 4 de septiembre. Vamos a recordar con un vino, eso, ya. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.